vos hablas de estos 25 años y de no renegar de todo lo que ocurrió, aún con sus cosas cuestionables, por supuesto, que es imposible en un proceso, en cualquier proceso, es imposible no tener, en cualquier proceso de 25 años no tener algo que cuestionar, por supuesto. Pero a principios de los 90, cuando se están dando estas negociaciones, vos ahí te abrís del EGP, digamos, Sí. por diferencias, creo, me imagino no sustanciales por todo lo que estás contando, pero ahí había alguna cosa que hacía que los caminos se bifurquen. ¿Cuál sería? Sí. Fundamentalmente, mi trabajo fue siempre político organizativo, porque yo venía de ahí y también seguramente pues tenía ciertas cualidades o ciertas capacidades para ser un organizador. Entonces me quedé siempre en ese ámbito del trabajo. Había empezado trabajando en las comunidades indígenas en Huehuetenango, y eso me hizo, digamos, muy fácilmente pasar al trabajo con otros sectores sociales, con gremios, con grupos, con sindicatos. Así que ese fue mi ámbito de participación a lo largo de los 25 años de militancia. Y mi cuestionamiento personal estuvo fundamentalmente en, digamos, un conflicto entre una visión muy centralista, una visión verticalista, ¿verdad?, desde las organizaciones, entendiendo a los movimientos sociales un poco como apéndices de esa organización o de ese movimiento, o movilizaciones, movimientos, iniciativas sociales, reivindicaciones sociales que muchos entendían que tenían que estar, digamos, contenidas dentro de una verticalidad de las organizaciones. Eso ha sido una característica de la izquierda en todo el mundo, y desde mi punto de vista eso hacía perder realmente la especificidad de esas luchas, la especificidad que tenían, la razón de ser que tenían esas luchas sociales, que no se podía sujetar, de alguna manera tenía que ser al revés desde mi punto de vista. O sea, las organizaciones tenían que entender y adaptarse a esas reivindicaciones, a esas luchas, a esas motivaciones, y no al revés. Por lo tanto, era muy difícil que pudiera desarrollarse de una manera exitosa esos movimientos si se constreñían a eso, a directrices, a centralizaciones. Y, por ejemplo, yo reivindicaba mucho lo que llamaba la autonomía que necesariamente debían tener esos movimientos. Llegaba un poco al punto de decir la autonomía relativa, para ilustrar pues, que no se trataba de una ruptura, de una separación, sino de una complementación. Pero ese fue un punto muy fuerte, que se manifestaba de diferentes maneras. En los ámbitos en los que yo trabajaba tenía mucho que ver con un movimiento sindical que empezaba a renacer en Guatemala. Estoy hablando de los años, la segunda mitad de los años 80, literalmente sobre las cenizas del genocidio, cenizas humeantes del genocidio, y sin embargo, como pasó en tantos países, y Argentina
Es importantísimo eso. Ya en el año 79 habían protestas y que parece increíble, ¿verdad? La gente capaz, o las madres de Plaza de Mayo, en medio de la dictadura. Bueno, así son los pueblos. Esa capacidad de renacer, esa capacidad de resistir a pesar de las cosas más espantosas que se hayan vivido. Entonces, en ese contexto, para mí era muy importante entender y respetar eso y no coincidíamos. En relación a los refugiados guatemaltecos en México, con quienes yo realicé la mayor parte de mi actividad, pues tenían reivindicaciones propias de cualquier conglomerado de refugiados en cualquier parte, que es el retorno a la tierra. Esa es la reivindicación fundamental de cualquier comunidad o conglomerado de refugiados. El derecho a regresar, pero regresar en condiciones de dignidad, de seguridad, etc. Sin embargo, para las organizaciones, no solo para la que yo participaba, sino también para las otras que estaban en un proceso de unidad, los refugiados guatemaltecos en México, era como que habían otras prioridades. Por ejemplo, la denuncia ante el mundo, ¿verdad? Porque efectivamente era una evidencia, evidenciaban la magnitud que había tenido el genocidio perpetrado en el país, pero además pues eran una fuente de recursos humanos, porque era una cantera. Estamos hablando de cerca de 200,000 refugiados guatemaltecos, indígenas en su mayoría, en el sureste mexicano. Es una cantera para el reclutamiento de militantes, de combatientes, de colaboradores. También una fuente de recursos, porque ahí fluían todo tipo de recursos. Entonces, para mí era un conflicto, una visión, digamos, utilitaria frente a las reivindicaciones propias de estas comunidades, que no lo veía tampoco como algo excluyente o absolutamente contradictorio, pero sí, siempre estuve convencido de que lo principal debía ser apoyar esas reivindicaciones, es que ese derecho era justamente el retorno a Guatemala, aunque eso no coincidiera con las prioridades de las organizaciones. Las organizaciones revolucionarias guatemaltecas, y en particular mi organización, en la que yo milité toda la vida, sí entendían la importancia de los pueblos indígenas como el actor fundamental de la lucha revolucionaria y de las transformaciones en Guatemala. O sea, un país mayoritariamente indígena, con una muy incipiente industrialización. Entonces ahí no se podía hablar de una clase obrera o de un proletariado. Realmente los pueblos indígenas como los actores fundamentales en estos procesos. Eso se entendía, pero en una visión que de todas maneras ponía el énfasis en los pueblos indígenas, entendidos sobre todo como un pueblo pobre, como un pueblo trabajador. O sea, de todas maneras había un enfoque predominantemente clasista. O sea, los indígenas, entendida esa importancia, sobre todo por ser un pueblo pobre, un pueblo trabajador, un pueblo explotado, lo cual es absolutamente cierto y absolutamente correcto, pero insuficiente. Porque además de eso, están también todos los elementos cosmogónicos, todos los elementos que tienen que ver con la historia, con la identidad,
con el idioma, con las tradiciones, con la espiritualidad, y esos Sí. aspectos quedaban fuera. Que son todas reivindicaciones más propias o que se lograron hacer ahora en el siglo XXI que en el siglo XX. Eh, O ya lo querías pero, hacer ya en pero los sí, 90. pero Sí, no yo, ¿verdad? sí, No sí. yo, sino desde de- digamos, muchos dirigentes indígenas justamente reclamaban eso. Yo lo aprendí de ellos. Ujú, ¿Ya? Eh, Había una concepción, incluso algo que lo ilustra mucho. El tema que se llamaba la cuestión nacional étnica. Esa ujú, era, digamos, la denominación teórica. ujú, Uno de los referentes principales dentro de la izquierda marxista para la llamada cuestión nacional étnica son escritos de Stalin. ujú, Stalin fue un teórico, ujú. porque él era, creo que, georgiano, y, digamos, en la Rusia zarista, Sí, sí, sí. él, bueno, dentro, realmente desconozco si de verdad Stalin elaboró mucha teoría o no, bueno, Claro, no o sabía. no lo sé, pero concretamente el tema, ¿verdad?, de la cuestión nacional étnica. Entonces, para mí esto subraya mucho, ¿verdad?, porque no puede quedarnos solo con ese referente, claramente desde, sí, desde una visión marxista, clasista, etcétera, pero eso no permite entender la, las especificidades, la complejidad que eh, el tema de los pueblos originarios tiene en general en el continente americano. Claro, como decís, hoy es una discusión y un debate mucho más intenso de lo que era hace 50 años, 40 Ujú, años que estoy hablando. Eh, pero el tema estaba sobre la mesa. ujú. Y yo no tengo ninguna duda de que las organizaciones revolucionarias habían condiciones para haber sido mucho más receptivas a este sentido, en Sí. este sentido, y haber incorporado, en primer lugar, al debate, pero también a sus concepciones y a su estrategia y a sus planes, estos elementos que no estuvieron presentes. Y me parece que esto también explica por qué al final no se produjo un arraigo mucho más fuerte, mucho más intenso eh, en, en, en general en América Latina y en particular en Guatemala. Y haciendo un paréntesis, para mí es un elemento que, por ejemplo, en la experiencia del Che en Bolivia, no se ha discutido suficientemente. O sea, ¿dónde estuvo esa dificultad tan fuerte, tan marcada para realmente engarzar con las comunidades indígenas Ujú. bolivianas, como para haber tenido, digamos, un arraigo, haber logrado un arraigo más rápido y más profundo? Hubo como una creencia de que eso iba a suceder automáticamente, de alguna Claro, forma. y yo no tengo duda de que esto que estoy diciendo de Guatemala es perfectamente aplicable a experiencias en Perú, en Ujú. Bolivia, en Ecuador. eh, Argentina, la cuestión cuantitativa resulta muy importante en la actualidad, ¿verdad?, Ujú. porque después del exterminio que sufrieron los pueblos originarios, pues eh, cuantitativamente representan un porcentaje muy bajo Claro, sí, sí. de la población, pero la problemática es la misma, Ujú. tal vez reducida en número y focalizada en ciertas regiones, pero la problemática es
Además que de no es la lo guerra. mismo el sur que el norte, ¿no? Porque todo lo que fue la llamada campaña del desierto y el gran genocidio, que fue el proceso más grande, fue más para la Patagonia, pero eh, los procesos del Gran Chaco, del Claro, impenetrable chaqueño en particular, en el que yo estuve involucrado, son mucho más recientes, claro. son después de 1900, Y es y sigue, continuidad de lo otro, ¿eh? y sigue en Y el hasta el presente, día de y sigue en hoy, el presente, lo mismo en Jujuy, ¿no? lo que está ocurriendo en estos momentos. Jujuy, En, Tucumán, Chaco, es así. en fin, entonces todos esos elementos estuvieron presentes en mi decisión. Yo realmente no participé de ninguna ruptura, de ninguna escisión, de Ujú. ningún fraccionamiento. Nunca creí en eso. Fueron decisiones personales, Bien. pero es que sí se me hacía ya muy, muy difícil continuar participando en medio de ese conflicto, digamos, de esas contradicciones. Entonces me separé en buenos términos, finalizando el año 93, cuando ya estaba muy avanzado el proceso de negociaciones de paz que culminaron en el año 96, en 6. diciembre del noventa y Sí. seis. Y cuando me retiré, que tenía yo una relación muy estrecha, muy cercana con Rigoberta Menchú, El salto es inmediato eh, de un lado a otro, totalmente, ¿no? Sí. de un día para otro prácticamente. Me parecía así. Y así que ahí empezó otra etapa. Eh, Tuve 11 años al frente de la Fundación Rigoberta Menchú, Ujú. trabajando al lado de Rigoberta, eh, que fue también una experiencia muy, muy interesante, muy, muy rica en nuevas condiciones, que me llevó también entonces a involucrarme en otros temas, principalmente los procesos, los esfuerzos de búsqueda de verdad y de justicia en Guatemala, eh, frente a las atrocidades eh, cometidas, y particularmente frente al genocidio que se perpetró en, en Guatemala. Entonces ya pasó a ser eso el elemento central de mi Sí, sí. actividades y mi compromiso. Eh, Al lado de Rigoberta, que jugó sin duda un papel muy, muy importante en ese sentido durante un largo periodo. Sí, sí. Y cuán escuchada era? Creo que en el mundo poco, pero no lo sé bien. Del faro que puede suponer el premio Nobel, que fue todo un acontecimiento, aunque bueno, también uno lo puede cuestionar por qué tiene que algo triunfar en Europa para después ser famoso en América, por supuesto. Pero se entiende como, o sea, uno no puede dejar de alegrarse porque como elemento útil para la visualización, para la visibilización de lo que sucedía, ¿no? Digo, antes de eso, ¿cómo era Rigoberta en Guatemala? ¿Cuán escuchada era? Sobre todo en Guatemala, porque a lo mejor ya tenía cierta repercusión por fuera, pero en ese preciso momento del que estamos hablando, a principios de los 90, ¿qué lugar ocupaba ella? Bueno, yo creo que es importante, digamos, ubicando Eso. el plano internacional, el panorama mundial y la situación interna. Es bueno decir que la realidad guatemalteca, lo que se estaba viviendo, lo que se había vivido y se seguía viviendo en Guatemala, era muy poco conocido por Ujú. el mundo. Eh, y esto es algo que no se ha analizado, desde mi punto de vista, no se ha analizado suficientemente hasta el día de hoy. Ujú. Digamos, el contraste entre lo que el mundo supo sobre la situación en Argentina, en Chile, en Uruguay,
en Brasil, que fue, sí, mundialmente conocido y que Sí. tuvo tanta prensa y libros y películas. Pero también en Centroamérica se llegó a conocer muchísimo más la situación de Nicaragua, incluso de El Salvador, eh, en contraste con lo que se conocía sobre lo que estaba ocurriendo en Guatemala y sobre la historia misma del país. Creo que hay muchos factores que lo explican, pero para mí uno de los elementos fundamentales es que se trataba de un proceso protagonizado particularmente por pueblos indígenas. O sea, no capas medias o clases medias, no una intelectualidad, no un académicos o escritores o creo que ese elemento pesa y que en el fondo tiene su carga de racismo, tiene su carga, eh, resultan personajes anónimos, incluso con nombres hasta un poquito difíciles de pronunciar, que vienen de un pueblo que el nombre tiene X, H. Sí. Creo que ese factor pesó mucho. Y probablemente también hay una serie de características en la propia idiosincrasia y guatemalteca o chapina, como Chapina. nos autodenominamos, pero en concreto un desconocimiento muy, muy grande sobre la situación en Guatemala. Y esto es importante señalarlo porque en ese contexto es que Rigoberta empieza a surgir como una figura que, eh, que ayudó a cambiar bastante esta situación. Y ahí nos conocimos ella y yo. Nosotros nos presentó don Samuel Ruiz, el obispo de San Cristóbal de las Casas. Es un referente muy, muy importante dentro de todo el mundo de la teología de la liberación en América Latina. Es uno de los obispos emblemáticos, don Samuel Ruiz, el Tatic, como decían las comunidades indígenas de Chiapas. Él fue el que nos presentó en 1980 que Rigoberta estaba refugiada en San Cristóbal de las Casas después de que habían asesinado a su padre, sí, a su madre, a sus hermanos, y ella misma era perseguida. Y esa es otra historia, ¿verdad? Pero de alguna manera me tocó a mí, por las responsabilidades que tenía en ese momento, decidir dónde ella podía hacer los aportes más importantes. Rigoberta quería capacitarse, era muy, muy jovencita, pues en ese momento, veinteañera. Ella quería capacitarse en cuestiones médicas, en cuestiones sanitarias, para regresar a Guatemala, incorporarse a la lucha y sobre todo estar cerca de sus hermanas, de sus hermanitas, como decía ella, sí, que estaban en la guerrilla, sus dos hermanas menores. Esa era realmente su intención y era lo que ella pedía. Yo en lo personal sí me di cuenta, y don Samuel Ruiz me ayudó mucho a entender eso, que estábamos frente a una persona con una inteligencia natural excepcional, con unas dotes de comunicadora impresionantes, que podía realmente jugar un papel muy importante. Podían haber muchas otras personas
que cumplieran esas funciones que ella quería cumplir, que igualmente importantes, igualmente necesarias, muchas veces heroicas. Alguien en los servicios sanitarios en una guerra, pero no había tanta gente que pudiera hacer lo que ella tenía la capacidad de hacer, principalmente por esos dos elementos. De verdad, una inteligencia excepcional, asombrosa, para alguien que no había tenido ninguna formación académica, muy poca escolaridad y una capacidad de comunicación igualmente impresionante, dotes naturales, digamos. Y eso en una mujer indígena, joven, resultaba, Sí, sí, es un y, cambio de paradigma total. y ella lo entendió. Ajá. Cuando lo hablamos, lo discutimos, pusimos como en la balanza las posibilidades, ella lo entendió y aceptó, ¿verdad? Cumplir esa función, ¿verdad? Salir al mundo a cumplir esa función. Así que, digamos, Rigoberta ya prácticamente desde 1981 empieza a participar en una serie de giras en diferentes lugares y pues dando testimonio sobre lo que estaba pasando en Guatemala. Y empieza muy rápidamente a destacar. Ahora, esto fue teniendo una serie, digamos, impacto, implicaciones fundamentalmente internacionales. Rigoberta no se conocía, no era conocida en Guatemala prácticamente eh, por mucho tiempo. Y la mayoría de las personas nunca habían oído hablar de ella hasta que se produce la noticia del premio Nobel. Claro, de que debe haber sido una bomba No, mediática importantísima. sin duda. Es lo que, un poco lo que estaba preguntando y lo que me imaginaba la poca noticia sobre Rigoberta antes del Nobel en el interior de Guatemala, en Guatemala mismo, quiero decir, ¿no? Ahora bien, bueno, vos seguiste 11 años junto a ella, no sé, lo cual incluye sus procesos de apuesta, digamos, para la presidencia y- ¿o cuándo fue No, eso? eso vino O ya después vino y después? yo no ¿No? Ya no participé, estabas. yo ya no estaba con ella. Ujú. Y, y Y sé que probablemente me habría opuesto a que bien, se embarcara en esa aventura. ¿por qué veías o sea, está claro ahora con tiempo pasado que no estaban dadas las condiciones de Sí, alguna manera, pero vos ya lo veías de entrada eso. sí, mira, tal vez me gustaría para Sí, sintetizar un sí, poco de la dale, por favor. experiencia de esos años al frente de la Fundación Rigoberta Menchú, que para mí fue pues una experiencia muy importante, la valoro también muy positivamente. Además, 11 años es un tiempo suficientemente largo como para, eh, digamos, refleja pues un involucramiento también profundo, un compromiso, que para mí significaba también una forma de militancia, ¿no? Una forma de darle continuidad a esos compromisos. Una vez más, no sentí que hubiera tenido que hacer una ruptura abrupta, ni mucho menos. Era, digamos, como seguir el cauce natural de mi compromiso y pongo el énfasis en todos estos temas de búsqueda de verdad y de justicia, porque eso ocurrió muy rápido. Ujú. Una de las actividades iniciales de la Fundación Rigoberta Menchú fue apoyar el retorno de los refugiados guatemaltecos Ujú. en México a sus comunidades de origen cuando se podía, o bien a
tierras que fueron adquiridas específicamente para poder recibir a los refugiados que regresaban de México. En ese proceso, en esa actividad, nos metimos de lleno y fue una de las principales actividades y compromisos de la Fundación Minchú y de Rigoberta, pues como figura pública y líder, digamos, de ese proceso. Una de estas comunidades que reunía refugiados que el gobierno de México había trasladado de Chiapas a Quintana Roo, un estado que está, digamos, en la península de Yucatán. Sí. Y imposible que regresaran a sus comunidades de origen porque habían sido ocupadas por otras comunidades que el ejército mismo había llevado a esos lugares, obviamente para generar conflictos. Era casi como hacer que la gente se termine matando entre sí por las tierras. Es una manera de evitar eso, dar por sentado que era imposible que volvieran a sus tierras de origen. Entonces se adquirieron tierras, se compraron grandes extensiones de fincas, como se les llama en Guatemala, a donde pudieran regresar estas comunidades y tuvieran, pues, no solamente terreno para hacer, digamos, un poblado, un área urbanizada para la construcción de las casas, escuelas, centros de salud, iglesia, etcétera, etcétera, en condiciones dignas, sino también tierra para cultivos, ¿verdad? Tierras que pudieran, todo dentro de un concepto cooperativista, en fin. Eso lo trabajamos en varios lugares, pero una de ellas es en la comunidad que se instaló en la finca Chamán, con X se escribe, ¿verdad? La finca Chamán en el municipio de Chisec, en Alta Verapaz, que es, digamos, como la parte norte central de Guatemala, inmediatamente debajo del departamento del Petén, que es el área de las grandes ciudades mayas históricas, Tikal, etc. Esto está, digamos, al sur del Petén, está el departamento de Alta Verapaz, ahí está Chisec y ahí se ubica Chamán. El caso es que sí fue una experiencia ejemplar, digamos, el retorno organizado, realmente organizado, de una comunidad muy numerosa, casi unas 1000 personas, para asentarse en un área muy planificada, con el diseño, digamos, de un centro urbano y luego toda una serie de proyectos productivos. Realmente una experiencia muy interesante. Y en lo cual estuvimos involucrados al 100%, digamos, realmente estuvimos en el centro de todo ese esfuerzo colectivo. El caso es que retornaron a Guatemala en 1994, octubre del 94, se asentaron ahí y cuando estaban en los preparativos de la comunidad, en los preparativos de la celebración de su primer aniversario del retorno, el 5 de octubre de 1995, y estaba la gente en todas estas actividades, entró a la finca, a los terrenos y a la comunidad, una patrulla del ejército. Una patrulla totalmente armada y eso dio lugar a pues a un enfrentamiento verbal de una comunidad organizada que le exigía a los militares salir.
O sea, no había ninguna razón, no estaba de ninguna manera justificado que entrara una patrulla armada con armas de guerra en actitud agresiva a una comunidad que estaba preparando una fiesta, una celebración por su primer aniversario, literalmente colocando adornos y preparando. Y entonces, ante la exigencia de la gente, sobre todo mujeres, de que el ejército saliera, que salieran de la comunidad, que no debían estar ahí, que no se aceptaba su presencia, la situación se fue poniendo cada vez más tensa hasta que empezaron a disparar los soldados. Y esto quedó registrado como la última masacre, la última matanza cometida, perpetrada por el ejército de Guatemala en contra de una comunidad campesina antes de la firma de los acuerdos de paz. Sí. Entonces, esto a nosotros, el resultado al final fueron 11 muertos en el lugar, otras personas murieron después por las heridas, de 26 heridos que quedaron, incluidos mujeres, niños, ancianos. Los hombres estaban en su mayoría en los trabajos agrícolas y quienes estaban preparando la fiesta, claro, mujeres, niños, ancianos, y ellos ahí fueron las víctimas. Entonces esto nos obligó a reaccionar como no se había reaccionado hasta ese momento. El informe de la Comisión de la Verdad, a eso me quiero referir después, registra 626 masacres, 626 matanzas colectivas cometidas en Guatemala, dentro de ese contexto de genocidio. Esta es la última de esas matanzas, pero en condiciones donde ya se podía, digamos, denunciar, donde ya se podía actuar, y tomamos la decisión entonces de luchar porque eso no quedara en la impunidad. Y por primera vez, habiendo 625 matanzas precedentes que nunca pudieron más que denunciarse en el ámbito internacional, sobre todo, y algunas de ellas, por primera vez, una denuncia penal, o sea, intentar liberar una lucha jurídica, judicial, en contra de los responsables, de los militares responsables de esa matanza. Fue una decisión difícil, una decisión compleja, porque todavía no se habían firmado los acuerdos de paz. El poder que tenía el ejército lo estaban demostrando en los hechos. Existía un código militar vigente, por lo cual sabíamos que lo primero que iban a decir es que en todo caso eso lo juzgaría internamente el ejército, sí, en base a sus propias leyes. Entonces es un momento muy, muy importante institucionalmente para la fundación, también para el país, pero para mí en lo personal, haberme involucrado de esa manera en ese esfuerzo. Aquí quiero destacar algo. No teníamos idea de cómo liberar una lucha jurídica. No teníamos idea, no teníamos experiencia, y tampoco, como no se había hecho antes en Guatemala, tampoco teníamos, salvo casos muy, muy puntuales, 2, 3 casos, y no por masacres, sino por casos individuales, 1 o 2, como antecedentes. Entonces no había realmente, no habían referentes, digamos. Y así fue como llegamos a un abogado argentino, que para mí siempre es muy, muy importante mencionarlo, Eduardo Salerno, el doctor Eduardo Salerno, un abogado, originario de Mar del Plata, que desarrolló su actividad
en Buenos Aires, que fue preso político, y había trabajado con Madres de Plaza de Mayo, y él se trasladó a Guatemala a trabajar con nosotros y se convirtió realmente no solo en nuestro abogado, sino nuestro maestro, nuestro asesor, y con un nivel de compromiso muy importante, ¿no? Del que aprendimos muchísimo, y a partir de ahí empieza todo un proceso. Entonces, lo primero fue esto, y toda una experiencia. Esto es muy largo de relatar, también interesante, y sobre todo para mí reivindicar la memoria. Murió, lamentablemente, el año pasado murió Eduardo Salerno en Buenos Aires, pero reivindicar su memoria para mí también es muy, muy importante, porque lo merece, porque nos tocó luchar de entrada contra la existencia de ese código militar, y logramos poner el tema sobre la mesa, logramos abrir un debate sobre el tema, logramos que esto llegara al Congreso y que se derogara ese código militar. Fue una primera conquista enorme, Sí. enorme, pero en una coyuntura favorable, digamos, en una coyuntura propicia, y con muchos argumentos, con mucha solidez, porque tenía mucho manejo teórico en Salerno. Y logramos entonces la derogación del Código Militar, que se transformó a una serie de normas para tratar puramente asuntos internos del ejército, asuntos militares internos. Pero a partir de ahí, jamás poder aplicar eso cuando el ejército es responsable de cualquier acto en contra de población civil. No aplica el Código Militar si los militares se ven involucrados en acciones en contra de civiles, que no se pueden considerar como actividades administrativas del ejército o actividades propias, como indisciplina, deserción, robos, en fin. Claro, el tema es cómo probás eso, y ahí entra en juego el tema de los archivos y de los registros. Claro, entonces esto fue muy, muy importante, y se abrió por primera vez en la historia de Guatemala, en la historia de Guatemala, un proceso para juzgar en un tribunal a los responsables de una matanza cometida por el ejército en contra de una comunidad civil desarmada, y en este caso una comunidad indígena. Y fue una experiencia muy, muy intensa, pero en medio de las tensiones que se estaban viviendo en Guatemala, porque el proceso de paz iba avanzando, ¿verdad? De hecho, se firmó, al año siguiente se firmaron los acuerdos de paz, y se vislumbraba ya la instalación de una comisión de la verdad. Entonces, en todo ese contexto empieza el juicio por el caso Chamán, y que se prolongó. Fue muy, muy difícil, muy complicado, amenazas, presiones, pero fue avanzando. Sin embargo, en el camino ocurre no solamente que se firman los acuerdos de paz, diciembre de 1996, sino que se instala o empieza a instalarse la Comisión de la Verdad, que en Guatemala se llamó Comisión para el Esclarecimiento Histórico, con la característica de que, si bien lo decidieron los firmantes de los acuerdos de paz, la Comisión de la Verdad iba a estar encabezada por Naciones Unidas. Y el secretario general de la ONU iba a nombrar personalmente al comisionado
jefe o coordinador de esta comisión, que iba a estar integrada, además de esta persona nombrada por el secretario general de la ONU, por 2 guatemaltecos notables, algo así decía. Así que en ese contexto, la Iglesia Católica en Guatemala desarrolló todo un intenso proceso de recuperación de memoria histórica. Claro, a eso te iba a preguntar, porque así como me contaste de las parroquias que fueron fundamentales para ir paso a paso por ese primer viaje originario, iniciático, si se quiere, tuyo, también el hecho de que estén ahí sirvió para que sean testigos del registro mínimo mínimo, digo, por decirlo, Sí, de todo lo que ocurrió. no, totalmente, pues testigos privilegiados, ¿verdad? Claro, sí, Y en sí, muchos casos víctimas. sí, sí, sí. La Ahí cantidad, estaba Girardi, era. así es. Sí, Entonces, Monseñor Juan Gerardi, Gerardi, perdón. miembro de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, eh, fue designado para encabezar este esfuerzo que se llamó así, Proyecto de Recuperación de la Memoria Ujú, Histórica, o REMI, por sus siglas, REMI con una H intercalada, ujú, y devino en un esfuerzo masivo, un esfuerzo ujú. generalizado en casi todo el país. Bajo eso lo que acabas de decir, pues esa situación, digamos, privilegiada de la iglesia, no solamente por su, eh, digamos, presencia en todo el territorio, por su arraigo, sino por esa relación directa, permanente, cotidiana con las comunidades. Ujú, Entonces, eso le daba, digamos, a cualquier esfuerzo de búsqueda de recuperación de memoria histórica, como decía su nombre, pues una ventaja muy grande. ujú, Y se hizo un buen diseño para organizar cómo recabar la información, qué preguntar, los ujú, testimonios, cómo recogerlos, cómo registrarlos, cómo sistematizarlos, etcétera. Y desembocó ese gigantesco esfuerzo en la elaboración de un informe ujú. que decidieron llamarlo justamente Guatemala Nunca Más, Ujú, igual que el informe de la CONADEP en Argentina. ujú, Y en 1998, en marzo del 98, Monseñor Gerardi presentó este informe, el ujú. 26, perdón, creo que es abril, sí, Ujú, abril del año 98, presentó públicamente el informe, contenido en 4 tomos, el informe Guatemala Nunca Más, en un acto que se hizo en la Catedral de Ciudad de Guatemala, un acto, muchísima presencia, y en la calle una multitud, Hay una película donde se ve todo eso, a- una película así con un es, título terrible que es y, El arte del asesinato y político. así es, y simbólicamente, Monseñor Gerardi le hizo entrega del informe a una serie de personas, digamos, de comunidades, de Ujú, autoridades ancestrales indígenas, representantes de algunas organizaciones, muy poco, digamos, unos 10 entregas simbólicas del informe, entre ellas Rigoberta Menchú. ujú, Entonces, Monseñor Gerardi le entregó a Rigoberta en sus manos el informe, ujú, era la manera simbólica de estarle devolviendo al pueblo de Guatemala el informe de lo que, con todas las conclusiones que tiene sobre el genocidio perpetrado en Guatemala. El asunto es que 48 horas después de ese acto asesinan a Monseñor ujú. Gerardi.
y lo asesinan de una manera brutal, pero al mismo tiempo simbólica. Sí, O sí. sea, un asesinato cargado de simbolismos, cargado de mensajes, destrozarle la cabeza, destrozarle el cráneo con una piedra, y así lo entendió todo el mundo. Ujú. O Y sea, aún así quisieron contar otras cosas. ¿qué se está matando? La memoria, Sí, sí, sí. se está matando la inteligencia. Es, claro, el mensaje tenía múltiples objetivos, Ujú. pero uno de los principales y más terribles era el mensaje a la Comisión de la Verdad que se estaba instalando en ese Por supuesto, momento. sí. Es decir, aquí nadie se va a poner a remover el pasado porque Ujú, van a terminar así. ujú, Ese era el mensaje. Afortunadamente no ocurrió de esa manera, fue al contrario, yo creo que motivó mucho más para que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ujú, hiciera un mejor trabajo y que el informe que encabezó Monseñor Gerardi sirviera como punto de partida. ujú. Le colocó un piso muy alto a la Comisión de la Verdad, Claro. porque no podía decir menos que eso. Ujú, Y al revés, se pudo avanzar. Pero volviendo al relato, todo esto ocurre y nos toca de una manera tan directa. claro. Estábamos en la ciudad de Cobán, donde se estaba desarrollando el juicio por el caso Chamán, cuando llegó la noticia del asesinato de Monseñor Gerardo. Entonces también para nosotros era un mensaje Ujú, fuertísimo. ¿Qué estábamos haciendo? Intentando juzgar. Teníamos en la cárcel al oficial y a los soldados que ujú, participaron e íbamos por la cadena de mando, ¿ves? Para ujú, subir realmente hacia los autores mediatos de esa masacre. ujú, Incluso mataron a un oficial porque simularon un accidente que cortaba la cadena. O sea, ujú, impedía, al estar muerto este oficial, impedía seguir subiendo en la cadena de mando. ujú. Y estamos Sí. convencidos de que lo mataron Y, para evitar que... y incluso el esclarecimiento del mismo caso, Gerardi, fue un proceso larguísimo, Sí, lleno de vericuetos, lleno sí, hasta de el día malas de... intenciones y hablaron de crimen pasional. O sea, cuando era una cosa tan, tan obvia y tan directa, aún así salió que lo mató un perro, una Sí, cantidad de cosas que son propias ya tienen hasta sí, cierto mérito literario, sí, sí. de invención. No, y hay Es un increíble. libro Claro, creo que la película fabuloso y está basada en el en el libro. Sí, libro sí, sí, sí. de Francisco Goldman. Ese. Bueno, el asunto es que eso fue un disparador, digamos, muy fuerte, muy importante, que nos llevó a chocar con un sistema de impunidad. Mm, Se cerraron, ellos fueron amarrando los cabos sueltos para impedir que hubiera justicia. Y nos topamos claramente con un muro de impunidad que no permitía avanzar y que prácticamente eh, ponía a los militares y a los soldados como autores de involucrados casi en un accidente, en un error, en un ujú, exceso, pero no más que eso. sí. Y por lo tanto, la posibilidad de que terminaran quedando en libertad. O sea, que todo ese esfuerzo por buscar verdad y justicia terminara en nada. Eso nos llevó entonces, primero, a presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo más importante fue acudir a la Audiencia Nacional de España e invocar el principio de jurisdicción universal. Estaba muy fresco el caso del juicio contra Pinochet que se abrió en la Audiencia Nacional de España, que terminó con la captura, la detención de Pinochet en Londres, Ujú, que fue un hito claro. total. La impunidad empezaba a
a romperse, porque todavía, digamos, en Argentina estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final y los efectos de los indultos de Menem Claro. a los jefes de las juntas. Entonces, en ese contexto, pues sí, toda una serie de abogados argentinos y chilenos habían abierto esa brecha ante la Audiencia Nacional de España, que es otra historia muy interesante. Al frente de esto había otro abogado argentino igualmente entrañable para mí, Carlos Slepoy, Ajá. el Carly, que siendo un exiliado en Argentina, en España, incluso con una historia personal muy dura, porque en una ocasión en una calle madrileña vio que un guardia civil estaba golpeando a un niño, un jovencito, e intervino. Y el guardia le disparó. Mm. Y al dispararle a Carly, Sí. que estaba abogando, interviniendo para que dejara de golpear a ese jovencito, y al dispararle le impactó la columna y lo dejó paralítico. Mm. Entonces él estaba en una silla de ruedas producto del disparo de este guardia civil. Ujú. Pero bueno, igualmente un abogado talentosísimo, no sé si has oído hablar de él, No, no, no. y te lo recomiendo. Hay Sí, 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 muchas, ahora voy muchas a investigar. referencias de Yo me meto Carlos, siempre. Carlos Hago la tarea. Slepoy. El asunto es que él nos, nos apoyó mucho. Tuvimos ahí problemas, no fue fácil llevar el caso ante la Audiencia Nacional. Hizo un trabajo magistral Eduardo Salerno, Ujú. digamos, con todo el alegato Ajá. para presentar esta querella, apelando a un principio jurídico que era muy desconocido hasta ese momento. Eso de jurisdicción universal, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? O Ujú. justicia universal. Suena a consigna, ¿no? Sí, sí, sí. Eso suena a consigna, no tanto Algo aplicable, a sí. una disciplina jurídica aplicable, ¿verdad? Ujú. Pero existe y funcionó.